Espíritu de Dios, ven y llena hoy mi vida. Ven y llena hoy mi vida. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo hoy en otro programa más del Poder del Espíritu Santo. Muchas gracias por ser fiel, por ser leal, pero sobre todo por ser obediente y abrir su corazón para recibir esta palabra tan hermosa que Dios tiene preparada para usted, Nela. Gracias por estar hoy aquí, bienvenida. Muchas gracias por invitarme y porque Dios agenda las cosas como Él quiere, ¿verdad? Y no como uno las planea. Uno tiene una agenda y Él se la modifica todos los días. A mí me hace gracia porque uno se levanta y tal vez en la noche estuvo haciendo una lista de todo lo que voy a hacer en el día. Y tal vez le respetará la primera cosa. Ah, tal vez. Y de ahí en adelante todos los planes muchas veces son cambiados. Sí. Pero siempre todo es para mejor. Él dice que todo obra para bien. Sí, qué bueno. Nela, hoy vamos a hablar sobre la cruz. Sí. ¿Y por qué sobre la cruz? Creo que no es casualidad. Hoy es un día libre para mí y he sentido... Libre en el trabajo. Libre en el trabajo, sí. La carga al ver las noticias, no solamente en este país, sino en Latinoamérica, en Europa, cómo las cosas están convulsionando, cómo vemos crisis de refugiados, gente dejando su país. Tenemos el país lleno de personas extranjeras, y si nosotros no somos esa fuente para que alguien se alimente, ¿qué vamos a hacer? Y tiene que empezar una retroalimentación y un cambio de mentalidad conforme Jesús lo predicó, para poder llevar salvación, porque esto no está pasando por casualidad. Yo creo que es parte de los ajedrez de Dios para que podamos llevar salvación a muchos. Es interesante porque, como usted dice, hoy tuvo la oportunidad de ver lo que está pasando en el mundo. Sí. Porque muchas veces estamos metidos como en una burbuja, estamos tan ocupados, tan llenos, tan reagendados, ¿verdad? Tenemos una agenda tan llena que decimos, ok, me levanto a tal hora, hago el desayuno, y empieza uno, ¿verdad? Con todas las situaciones que hay que hacer, y en la noche llega uno cansado y quiere dormir. Y se desconecta. Si tiene tiempo, agarra el teléfono y empieza a chismear en el Face. Ah, sí. Y no estamos tan enterados de lo que está pasando a nuestro alrededor. Sí. Vea, no sabemos qué le pasa a mi vecino. Muchas veces no nos enteramos qué pasa en nuestro cantón. Y muchísimas veces de lo que estamos enterados, de lo que pasa en nuestro país, tal vez es de los sucesos, tal vez. Pero cuando pasa todo esto, también qué peligroso que es, porque creemos que todo va a seguir funcionando de la misma manera. O que estamos eximidos. Exacto, que estamos eximidos. Pero creo que es como que hacemos un alto y empezamos a ver a nuestro entorno y nos damos cuenta que hay muchas cosas que están pasando que uno dice, ¿cómo voy a enfrentar todo esto? Exacto. No me está pasando a mí, pero podría. Pero ¿cómo voy a hacer? No sé si eso es el sentimiento que tienen tal vez las personas que están en casa. Exacto, o cómo vamos a hacer nosotros agente de cambio para alguien que tal vez nosotros no hemos dejado el país, aquí estamos, vivimos en nuestra ciudad, pero hoy en San José alguien se amaneció con una balacera. Y no creíamos posible cosas así en Costa Rica, jamás, inclusive en esta ciudad que se hablaban de narcos y de lo que sea, eso parecía una fábula de otro país, lo estamos viviendo. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer entes de cambio? ¿Cómo la cruz funciona en esos momentos? Sí, exactamente, eso es lo que le iba a preguntar, ¿cómo aplicar con todas estas situaciones y que Dios es el que me protege? ¿Cómo voy a aplicar que la cruz tiene un significado hermoso para nuestras vidas y entenderlo cuando vemos tantas situaciones que sentimos que se escapan de nuestras manos, que nosotros no podemos solucionar tantas cosas? Exacto, pero recuerde que la Biblia tiene dos tipos de personajes. Están los protagonistas y están los que están en el auditorio. Y eso lo decide uno. Uno decide qué va a hacer. ¿Qué parte quiere ser? Ajá, si usted está comprometido. ¿Qué papel quiere tomar en la vida de uno? Porque a veces nos han mal vendido de que usted únicamente predica con la Biblia, que sería lo más lógico, pero tal vez nuestra manera de comportarnos predique más.
y genere paz en alguien. Tal vez el ayudar a alguien predique más porque vamos a tener misericordia, porque no voy a esconder mis sentimientos hacia la necesidad de alguien, porque como los míos están resueltos. Y creo que cada vez que nos concientizamos más, podemos mostrar a Jesús en un mundo que cada vez está más difícil. Y si nosotros, digamos, la misericordia de Dios y la cruz era eterna, había sido profetizada desde hacía muchos años. La Biblia habla de Jesús desde la creación del hombre. Dios dijo que iba a haber un postrer Adán, como lo dijo Pablo. Pero era por eso, porque la cruz marca el antes y el después del hombre, tanto así que hablamos de antes y después de Cristo hasta el día de hoy. Marcó nuestra historia y la de la humanidad. Eso nadie se lo puede robar a Dios. Okay, entonces ahora vamos a marcar la historia conforme Dios nos da las herramientas, no para que vivamos no sé, con unos superpoderes, para que nada malo nos pase, no, sino para poder mostrar la cruz de quién es Jesús en cualquier circunstancia. Ok. Nos vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a desarrollar más este programa y vamos a dejar muy claro qué es exactamente o qué debería ser la cruz en su vida. ¿Qué es lo que representa la cruz? ¿Qué es lo que quería Dios con todo esto para cada uno de nosotros? No crea que se le ocurrió nada más. Exacto. Hay un propósito muy grande. Y hoy vamos a desarrollar este tema para que usted pueda accesar y también vivir de la manera que Dios quiere que usted viva y que accese a aquello que ya Dios dijo que es para usted. Ya casi regresamos. Contigo quiero estar de noche y de día, me guías a la verdad y restauras mi vida. Contigo quiero estar de noche y de día, me guías a la verdad y restauras mi vida. Gracias por continuar con nosotros. Hoy el tema que estamos desarrollando es la cruz. Y a mí este tema me enternece, es que esa es la palabra, me da un sentimiento muy grande, porque para mí la cruz habla de amor, porque es como un hombre entregó su vida por todos nosotros para hacernos libres. Y él no tenía necesidad de morir por todos nosotros, de hacer ese sacrificio tan grande, pero el amor de él hacia todos nosotros fue el que lo movió y tomó la decisión de hacernos libres de esa manera. Y yo no sé cuántos se creen aquí tan valientes como para tomar la decisión de hacer un sacrificio tan grande, ¿verdad? Y Dios se alía de gente valiente. Se alía de gente valiente, exactamente, pero yo supongo que, no sé, a veces que uno no tiene nada en qué pensar. Y Dios tenía mucho en qué pensar. Yo me pongo a pensar, uy, qué difícil en el momento cuando Jesús estaba orando en el monte y le pidió a los discípulos, por favor, oren. Que le ayudaran. ¿Verdad? Era porque su humanidad. Él se fue a orar, pero Él les dijo a nosotros, solo oren, porque Él sabía todo lo que venía. ¿Cuántas veces nosotros vemos en las noticias solo malas, en los programas de televisión de noticias solamente malas noticias, ¿verdad? Y decimos, y cuando eso llegue a pasar aquí, uy, qué miedo, ¿cómo lo voy a enfrentar? Y a veces el miedo es tan grande que hay personas que hasta han tomado decisión con su vida, que para mí tal vez sería la incorrecta, pero cuando uno tiene miedo se paraliza. Y muchas veces hace cosas que piensa que nunca haría. Sí. Y vemos un ejemplo de Jesús cuando vino a este mundo y Él sabía que esa era su misión. Él lo sabía. Teniendo el poder para hacer cualquier otra cosa. Tenía el poder para hacer cualquier otra cosa. Y cuando fue tentado, ¿verdad? Que le decía, tú puedes, envía un ejército, una legión de ángeles y salte de aquí. Pero Él igual, aunque Él tenía el poder, decidió la potestad. no hacer nada de lo que le proponían, porque Él tenía muy claro qué era lo que Él quería para la humanidad, cuál era su objetivo en esta vida. Y entonces yo digo, juepuña, de verdad que esto me mueve y me conmueve mucho en mi corazón, porque qué manifestación de amor, que tal vez era un madero, tal vez un palillo ahí, ¿verdad?
Pero ¿qué significado tan fuerte tiene la cruz? La cruz es en ese tiempo, porque ahora la tenemos de adorno casi todos, en Sí, una sí, cadena, en lo que una sea. cadenita o en Pero el en ese cuarto. momento significaba maldición. Pero voy a leer dos porciones de la Biblia. Una está en Isaías 7, donde dice el Señor, le dice el profeta Isaías, dice: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Esa es la primera profecía. Jesús, siendo hombre, se le dio la oportunidad de escoger lo malo y escoger lo bueno. ¿Verdad? Ok, vuelvo a leer. Cuando ya nace Jesús y le toca el zaperoco al pobre José, que no sabe ni qué hacer porque le salió María embarazada, entonces el ángel se le aparece a José y vuelve a decir lo mismo. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios viviendo entre nosotros. Ahora le pregunto, ¿cómo era que ellos andaban de un lado al otro? ¿En qué vivían? Eran como tienditas. Sí, eran tienditas. Bueno, entonces pongámonos hoy usted y yo. Como tiendas de acampar. Exacto. Pensemos usted y yo que a usted y a mí nos toca ir a acampar una noche. Usted va a saber todo de mí, Xochitl, porque cuando yo estoy dormida, no cuando estoy maquillada ni cuando estoy peinada, sino cuando estoy dormida es cuando usted sabe quién soy yo. Pues así era, eso significa Emmanuel, Dios con nosotros, dentro de nuestras casas, dentro del lugar donde usted vive. Eso es salvación. Dios no que no está interesado en que usted se congregue, para Él es muy importante. Él dice que él habita en la congregación de su pueblo, pero más que en los grupos grandes donde es más fácil aparentar, Dios quiere irse a vivir con usted. Es que, sí, de tener intimidad. Es tener intimidad, pero tal y como es. De ahí viene la palabra arrepentimiento. Cuando nos vamos a la Biblia y vemos en Mateo 3, a mí me gusta mucho ver el papel que hacía Juan el Bautista. Y hay una traducción que siempre me gusta mucho, que es la que más uso, que dice, la Biblia amplificada, habla de lo siguiente, dice, Mateo 3, en esos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, a lo largo del lado occidental del Mar Muerto, diciendo: arrepiéntanse, abre comillas. Cambia tu ser interior, tu antigua forma de pensar. Arrepiéntete de los pecados pasados, vive tu vida de una manera que demuestre arrepentimiento, busca el propósito de Dios para tu vida y vuelve a cerrar. Dice, porque el reino de Dios se está acercando. Entonces le pregunto, eso para mí es que Dios, Emmanuel, venga a vivir conmigo. Porque en tiempos de convulsión, en tiempos donde yo veo, hoy hay manifestaciones en la capital, en San José, y hay muchachos que en su manera de expresarse están destruyendo un edificio. Entonces, ¿cuál es mi papel en ese lugar? Porque yo no sé usted, pero yo me topo muchos de esos en la calle, tal vez trabajo con muchos de ellos. Pero si yo no muestro la cruz, tal vez no en la manera en que yo juzgue a los demás. Ellos están pensando diferente que mí, yo no puedo señalar porque me vuelvo un fariseo. Entonces, ¿cómo voy a mostrar la cruz en mí? Y es que cambie mi manera de pensar, que muestre arrepentimiento y que yo sepa, como lo hizo Jesús, entre la miel y la mantequilla, escoger entre lo bueno y lo malo. Sí, y lo mismo, Dios es tan lindo que así como le dio la oportunidad, o le puso más bien una responsabilidad a Jesús en su forma humana, a escoger lo bueno y lo malo, y Él siempre nos da a nosotros esa oportunidad. Y nos equivocamos, igual nos vuelve a dar otra vez oportunidad. Esa es la misericordia y la gracia. Porque uno como papá le dice, bueno, no, se portó mal, ya no tiene más oportunidad de escoger, va a hacer tal cosa. Exacto. Eso hace uno como humano. Exacto. Pero en cambio Dios no. Exacto. Dice, te equivocaste, no importa, aquí estoy, te amo, vamos de nuevo. Exacto. Entonces sigo leyendo, dice, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces yo pregunto,
¿Cuál es la demostración que hace que el reino de Dios, a través de su sacrificio, no el mío? Porque yo sigo cometiendo errores todos los días. Pero si no hay un cambio de conducta de mi arrepentimiento, el arrepentimiento solo fueron lágrimas y un drama, pero no hubo fruto. Entonces, ¿qué hago yo hablándole a alguien de Jesús en el trabajo si yo no voy a cambiar? Si yo estoy haciendo Si exactamente me ve haciendo otra cosa completamente distinta de lo que le estoy hablando. del Dios que le estoy hablando. O algo tan sencillo, el otro día estábamos en el trabajo y y había unas pastillas que no eran mías. Y llegó un compañero y me dice, ¿de quién es? No lo abra porque, aunque sea robar no, a coger una, aunque estén ahí, no sabemos quién es el dueño, va a aparecer. Algo tan sencillo como eso no está bien. Alguien las olvidó. Son pequeños actos. Eso no quiere decir que sean míos. Otra muchacha me decía, si a mí me hubiera pasado lo que a usted le pasa, seguro, yo no sé, yo no devuelvo plata, yo no sé si a usted no le han devuelto o le han pagado más en un banco, a mí me dieron una vez $400 más, y la pobre muchacha se tuvo que esperar porque yo vivía tan largo, y yo se tuve que esperar hasta el otro fin de semana a que yo pase cerca de donde usted está, porque yo fui a una sucursal, y ella se esperó los 8 días y me agradeció, pero eso predica más la cruz que cualquier otra cosa. Y no para echarme flores a mí, porque viera qué tentada cuando yo llegué al súper y veo que yo no conté, yo nada más eché en el bolso y ya. Y al otro día veo yo, ¿pero qué es esto? Me echaron $400 más, es que no eran 100 pesos. Sí. Pero eso, el arrepentimiento, el cambio de vida, eso demuestra la cruz, en un mundo donde no la hay. ¿Qué hubiera sido lo más fácil? Que yo agarre la plata y me la eche encima. Sí, porque de por sí fue ella la que se equivocó, no fue usted. Pero recuerde justificante. que cada acción, como consecuencia del temor a Dios, tiene memoria eterna. Porque la salvación en aquel tiempo, ellos nos enseñan, el Nuevo Testamento nos enseña que ellos no la querían para uno, sino se centraban en la familia. Si yo devuelvo esa plata, y se lo voy a poner así, si yo me hubiera dejado esa plata, algo tan sencillo como $400, que para mí era un montón de plata, que me lo hubiera dejado yo, ¿qué le siembro a mis hijos? Que eso es correcto. No, que se puede hacer, es válido. Sí, por eso, que eso es lo correcto, que no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa sobre ellos? ¿Bendición o maldición? Sí, maldición. Porque el arrepentimiento tiene memoria eterna, pero es con acciones, no con lágrimas. Yo puedo decir, yo me arrepiento, Señor, yo no lo vuelvo a decir, yo no lo vuelvo a hacer, y otra vez en la mañana apenas el vecino saca el perro y empieza a hacer un escándalo, yo me acuerdo hasta de la mamá de él. Es mi reacción a los hechos lo que puede mostrar la cruz. Por eso se dice que cuando nosotros, que hay dos tipos de arrepentimiento, de cuando usted viene a pedir perdón, porque arrepentimiento es otra cosa, pero cuando usted viene y pide perdón y sigue haciendo lo mismo, se llama manipulación. ¿Sí? ¿Verdad? Porque solo le está diciendo de aquí para afuera porque quiere generar una situación en la persona que tiene al frente. Bueno, está bien, no lo voy a volver, ya no se enoje, porque está esperando algo de esa persona. Pero cuando, cuando de verdad hay un arrepentimiento, usted muchas veces ni siquiera pide perdón porque identificó que dañó, que cometió una falta y que no quiere volverlo a hacer y decide no volverlo a hacer. Pero cuando usted no es consciente de eso, o más bien es consciente y no le importa, va a seguir generando esa misma acción que hace mucho daño, no solamente a usted, sino a su familia y a los que tiene a su alrededor. A mí me gusta esa palabra Emmanuel, o como se llamaba Jesús, porque significa que Él va a vivir conmigo. Yo no sé si usted lo hace en su casa, pero yo trato de hacerlo en la mía, de que Él pueda vivir conmigo. No la Nela, la bonita, ¿verdad? Ni la que cuenta chistes, sino la que le da chicha, la que reacciona con ira, con esa. Y le digo, Señor, por favor, ayúdeme, porque si no lo va a matar. Pero eso es arrepentimiento. No y me gusta tanto porque Jesús, digamos, Jesús y Dios tienen muchos nombres, pero el venga a vivir conmigo en la intimidad, a ese es el Dios que yo ando buscando. ¿Cuántas veces vemos muchas personas que las llevamos a los pies de Cristo y salen como si nada hubiera pasado? Porque la salvación fue de conocimiento, no de aquí, no fue de corazón.
Entonces, muchas veces pensamos que ellos llegan a Cristo. A veces la gente me dice, ¿usted no le habla a todo el mundo a Cristo? Y luego yo, no. Pero yo sí oro para que el Señor llegue a ellos. Porque hay gente que no va a estar lista. Ahora, si ellos me abren la puerta, obviamente yo sí voy a hablar del Señor. Pero yo prefiero que el Señor los toque. Y es que definitivamente que el testimonio habla más que 1000 palabras. Porque Sí. muchas personas, tal vez, si usted llega diciendo, uy, que el Señor te bendiga y sabes todo lo que tiene Dios para ti y Y eso. le recitan 63. Ajá. Cuando yo, o sea, yo me pongo en el lugar de esas personas cuando yo estaba de ese lado y yo decía, ahí viene, y cerraba mis oídos inmediatamente, era automático. Pero qué bonito cuando uno conoce a una persona, no te habla de Dios, pero con su forma de ser demuestra que hay algo diferente en esa persona. Exactamente. Y no necesariamente porque no se quite la Biblia de la boca. Porque hay gente que te recita la Biblia así y usted dice, guau, pucha, se sabe la Biblia de A a P. Exacto. Pero a la hora de que usted interactúa con esa persona, solo juzga, es rudo, es grosero. Y no, y condena de todas las maneras en que se van a ir al infierno. Y en ningún momento expresa amor. Lo que dice ahí, ¿cuál es el mandamiento más importante? Nos amamos unos más. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y al prójimo queremos despedazarlo, queremos ver cómo le hacemos el daño y en ningún momento demostramos compasión. Queremos que Dios nos ame y nos dé, pero nunca nos gusta reflejar eso que decimos que tenemos o que llevamos. A mí me gustó mucho un comentario que escuché hoy en la mañana que decía que los 10 mandamientos, que los primeros 5 se refiere a mi estado interno y los 5 finales es a lo que yo pienso de los demás. No robarás, no matarás, no desearás. Nada de lo que hago para hacia afuera, porque Dios trabaja tanto adentro como afuera. Para Él es tan importante lo que usted haga de lo que sale de su ser interior. Es que usted no puede dar lo que usted no tiene. Entonces, sí, exacto. Por eso Jesús hablaba de los sepulcros blanqueados y le decía así a los fariseos. Cumplían todas las normas, pero eran blanqueados por fuera, nada más. Sí. Pero por dentro estaba... Era como una manita de pintura. Nada más. Ajá. Como la manita gato que andamos hoy. Entonces voy a volver a leer, y esto está en Marcos 4, donde Jesús, su primera prédica en público dice, arrepiéntense, vuelve a abrir comillas en la traducción esta que le estoy contando, cambia tu ser interior, tu antigua forma de pensar, lamenta tus pecados pasados, vive tu vida de una manera que demuestre arrepentimiento y busca el propósito de Dios en tu vida, porque el reino de Dios se acerca. Los dos decían exactamente lo mismo. Voy a irme ya para cerrar. Cuando Pedro predica por primera vez, es vacilón cómo el Señor usa escenarios para redimir. Cuando Moisés baja del monte y el pueblo se había hecho el becerro de oro, en ese tiempo había muerto 3,000 personas. Y cuando baja el Espíritu Santo, y después de que Pedro predica lleno del Espíritu Santo, lo primero que provoca es arrepentimiento. Entonces no solamente venían las personas, sino ellos querían traer a sus familias. Porque lo que usted haga delante de Dios tiene memoria eterna. Y lo que no se logre con usted, lo logrará el Señor a través de Nico o de Made y de los nietos y de los que no han nacido. Entonces le voy a leer lo que dice Hechos, el libro de Hechos, versículo 2:37, dice, cuando oyeron esto fueron cortados en ellos el corazón con remordimiento y ansiedad y dijeron, Pedro y al resto de los apóstoles, hermanos, ¿y qué debemos hacer? Y Pedro les dice, arrepiéntete, cambia tu manera antigua de pensar, abandona tus costumbres pecaminosas, acepta y sigue a Jesús como el Mesías, bautízate, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, por el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa del Espíritu Santo es para ti, para tus hijos y todos los que están lejos, incluidos los gentiles, tantos como el Señor nuestro Dios llama a sí mismo.
Pedro testificó solemnemente y continuó, amonestando y exhortando con muchas más palabras, diciendo, sean salvos de esta generación torcida e injusta. Entonces aquellos que aceptaron su mensaje fueron bautizados y en ese día se agregaron alrededor de 3,000 almas al cuerpo de creyentes y se dedicaban continua y fielmente a la instrucción de los apóstoles y al compañerismo, al comer juntos y a orar. Entonces, a menos de que haya un cambio, y hasta lo digo por mí, yo me levanto y no veo noticias, pero bueno, el horario no me ayuda, pero no sé si puedo desarrollar misericordia de alguna otra manera. Yo sé, por ejemplo, que ustedes ayudaron a través de las obras del Espíritu Santo a los chiquitos todas las semanas, eso es una maravilla. Y que también se ayudó a la gente de los incendios, de los atillos. Pero ¿cómo vamos a ayudar aquí en la comunidad? ¿Cómo vamos a hacer la extensión de? ¿Cómo vamos a cambiar la manera de pensar? ¿Cómo vamos a pensar que sí, que dejando de ver pornografía, que la tenemos tan fácil, que está destruyendo tantos hogares, eso es cambiar de una manera pecaminosa, que lo que hace es alimentar mi ego, alimentar mi pecado, porque ver pornografía es pecado, porque dejo de desear a mi esposa para desear a alguien que es una ilusión. Eso es arrepentimiento, eso es lo que hizo la cruz. La cruz llevó los pecados, lo que estaba maldito en mí, para que el enemigo no me pueda acusar. Entonces, aquí no se trata del que se porte mejor, aquí se trata del que sea más sincero delante de Dios. Porque la cruz hace eso. Él no le importa el pecado ni el tamaño de su pecado. A él lo que le importa es que el arrepentimiento sea sincero. Llorar, podemos llorar todos. Pedir perdón, todos podemos pedir perdón. Pero el cambio, el levantarse al otro día cuando tenemos la computadora o el teléfono cerca y en lugar de chismear, no hacerlo. En lugar de ver la pornografía, no verla. En lugar de comerme al vecino, no hacerlo. Eso es cambio de conducta, eso es lo que hace la cruz. Y si la culpa quiere venir a visitar, o si una mala racha quiere venir y, a tocar la puerta, usted le dice, ya no me acusa, porque la cruz pagó por mí. Él resucitó, Él dejó al Espíritu Santo, y Él me dijo que si yo me arrepentía, cortaba mi corazón y le entregaba mis culpas, Él a mí me iba a redimir. Acuérdese que la redención no significa que seamos millonarios, porque habíamos visto no hace mucho que el hombre rico que estaba en el infierno, no significaba que estaba salvo. El estatus social no indica que usted sea salvo o no. Sí, y de hecho por eso Jesús le hablaba tanto a los fariseos, porque tenían estatus, tenían conocimiento, ¿verdad? Eran tenían letrados, los rituales, con todo cumplían. pero no había arrepentimiento, ni siquiera había no había reconocimiento. Y no había ni misericordia, por eso Él dijo... Ni misericordia ni reconocimiento. Por eso la parábola del samaritano. El samaritano no era digno de siquiera de pasarse al frente de la casa de él. Y ese fue el que tuvo corazón para poder ir a salvar a otro. En tiempos donde hay revueltas en la calle, como eso el policía, el oficial de tránsito en este puente aquí, hace como una semana o dos, una señora que se iba a tirar y él la agarró y la abrazó. Eso es cruz en alguien. Eso es Dios en alguien. A veces estamos esperando que nos den un púlpito como para predicar. No, Dios está más cerca. Si hay un compañero de trabajo y necesita un abrazo o una palabra, eso es más cruz que haberle predicado o leído de Génesis, Apocalipsis a alguien. O como lo que usted hizo con la cajera. Sí. Devolverle algo que ella pudo sentir que estaba perdido, por un error tal vez. No, y como dijo el papá de Betty, la fea, el diablo es puerco, vaya a ver cómo me fue a mí económicamente esa semana. Era para no darle yo la plata a ella. Sí, para justificarse y decir, ve como Dios sabía lo que hacía. Sí, Dios me la envió. Me llegó este dinero, porque a veces uno justifica los malos actos diciendo que Dios lo propició. No.
Y cuando sabemos dentro de nuestro corazón, porque en nuestro corazón lo sabemos, Sí. si está correcto o incorrecto. Como a Jesús, le da mantequilla y miel. Eso le iba a decir. Está la mantequilla y la miel. Usted decide qué es lo que va a escoger. Vamos al corte. Sí. Ya casi regresamos. Quédese ahí. Reflexione sobre eso. Mantequilla, miel. Está servido. Usted es el que toma la decisión. Contigo quiero estar de noche y de día. Me guías a la verdad y restauras mi vida. Eres tú mi sanador, el anhelo de mi corazón. Wow. Gracias por continuar con nosotros. Nela, ¿cómo hacemos? Ok, tal vez hemos identificado que hay situaciones que no nos han dejado ser libres, ¿verdad? Que nos han tenido atados y Jesucristo fue a la cruz para traernos libertad, para que podamos accesar a muchas cosas que tal vez por el pecado no podíamos accesar. Y ahora vivimos en un tiempo en el que es bastante convulso y muchas veces nos da miedo. No sabemos cómo enfrentar muchas situaciones porque son desconocidas para nosotros, sobre todo en esta época o temporada en que la información es, bueno, no es tanto demasiado la información, rápida. Las cosas pasan ya. Sí, Y ya muchas no nos veces, asusta. Bueno, más o menos, porque usted dice, por ejemplo, uno como madre está criando hijos y dice, ¿cómo voy a enfrentar tal situación? Cosas a las que tal vez no estábamos acostumbrados y este mundo se ha vuelto muy, lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y estamos sin límites. Exactamente. Ahí hacen mantequilla con miel todos los días, la revuelven y vámonos. De hecho, esa es la línea, esa es la tendencia. Sí. Porque ya las cosas no son malas y no son buenas. No, ahora todo es parte de, todo se tiene que ver natural y no. Y ahora definitivamente tenemos una guía que está inspirada por el Espíritu Santo, aunque fueran diferentes escritores, Sí. que es la Biblia. Sí. Pero no todos, ¿verdad?, están interesados en leer la Biblia en esta época actual. No. Y por eso es que a nosotros nos toca que ya que tenemos el conocimiento de que fuimos libres, que Jesús nos trajo a libertad y que esta Y libertad, le falta, ¿eh? sí, y que esta libertad y todo lo que hemos recibido, ¿verdad? Porque por amor tenemos que transmitírselo a las nuevas generaciones. ¿Y cómo hacerlo? Es el catéter de la cruz, el catéter que te logra abrir el corazón para que seas consciente. Porque si yo sigo haciendo lo mismo y yo no siento remordimiento, porque el único, y la palabra de Dios habla así, dice, el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Y habrá gente... Es que, Nela, ve ahorita, usted está hablando sobre los chicos estos que están defendiendo sus derechos en la Universidad de Costa Rica. No está mal, o sea, el qué no, ellos están defendiendo sus derechos. Sí. ¿Qué está mal? El cómo. Exacto. El cómo están defendiendo sus derechos. No estoy juzgando a nadie. Simplemente que, y tampoco tengo los zapatos de ellos, no sé cómo se está viviendo dentro del recinto en este momento. Pero, no, ¿verdad? Hay tantas cosas. Pero ahorita. no destruiríamos si tuviéramos conciencia de que esta pared no la hice yo sola y no es mía, sino fue el esfuerzo de muchas personas. Sí. Entonces, no la voy a destruir, la voy a cuidar. Sí, y también, pero eso solo hace la conciencia. Y eso también es necesario, por ejemplo, en este caso, es necesario para que esos derechos que ellos están peleando, los puedan tener acceso a esos derechos. O sea, si no existe el edificio, no pueden recibir lecciones tampoco. Exacto. Aunque no se haga el recorte. ¿Verdad? Exacto. No es el qué, sino que es cómo. el cómo. Porque en este mundo todo, como decíamos, es una mezcla de sabores. Sí. Ya el agridulce me encanta y es ahora la especialidad de todo el mundo. Exactamente. Pero como nosotros, en este mundo tan convulso, que ahora es una mezcla tan grande y que ya no hay nada bueno y nada malo, todo es light y va, podemos ser
como ese reflejo del amor de Dios. Voy a leerle Primera de Corintios 15 del 53 en adelante, dice, porque esta parte de nosotros perecedera debe vestirse de naturaleza imperecedera. O sea, nosotros debemos tener vestiduras eternas. No que ahora salgamos sin nada allá afuera, pero no. Sino la manera de ser, eterna. Y esa parte, ay, Señor Jesús. Esa parte de nosotros es capaz de morir. Mortal debe vestirse de inmortalidad, que es estar libre de la muerte. Y cuando este perecedero se viste de imperecedero y este mortal se viste de inmortalidad, entonces se cumplirá la escritura que dice, la muerte es tragada en la victoria, vencida para siempre. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado por el cual trae muerte es la ley. Pero gracias a Dios nos da la victoria como vencedores a través de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos y hermanas, sean firmes, inamovibles, siempre sobresaliendo en la obra del Señor, o sea, con las acciones. Fe sin obra es muerta. Es muerta. Siempre haciendo lo mejor y haciendo lo más de lo necesario, siendo continuamente conscientes de su labor, incluso hasta el punto del agotamiento. En el Señor no es inútil ni desperdiciado, nunca es sin un propósito. Ahora, estamos en una sociedad donde estamos creando una generación donde se creen merecedores, y hasta uno lo hace. Se toma una foto en una piscina y decimos la vida que merezco. Ajá. Correcto. Pero resulta que Dios le decía a los discípulos, vayan y hagan una milla extra. Porque como el pueblo judío había sido emancipado por los romanos, por ley, si algún romano le decía, lléveme esa bolsa de los mercados, ellos tenían que caminar una milla con esa bolsa. Por eso alguien le llevó la cruz a Jesús. Porque esa ley se aplicaba. Un romano le podía decir a otro, lleves eso. Porque era parte de la emancipación. Y Jesús decía, camine una milla extra. Si va a servir, no sirva con lo que tiene, sirva el doble. Porque no somos merecedores. Somos merecedores por gracia, somos perdonados porque la cruz nos hizo esa apertura en el corazón y empecé a tener diferencia entre la mantequilla y la miel. Pero eso es un asunto de conciencia y solo el Espíritu Santo trae a que valoremos las acciones diarias desde que me levanto. Si yo soy cortés con la gente que está en la casa, si yo digo buenos días, si yo mando al carajo o no mando al carajo a la gente que vive conmigo. O si recojo las cosas para que otro no las recoja por mí, por ejemplo. Algo tan sencillo como eso. Sí, porque hoy estaba en carreras y dejé las chanclas botadas. Y algo muy fuerte en mi corazón me dijo, y vas a dejar que otra persona sí las recoja por ti. Y yo, sí, exacto. Ya me devuelvo. Exacto, algo tan sencillo como eso. Son pequeños actos de amor. Porque es como si viviéramos bajo una cámara, como comentábamos antes fuera cámaras, es como vivir en Big Brother, pero donde quiera que usted esté. La cámara te está viendo, el ojo te está viendo, pero el ojo de Dios es el que está viendo. Es el que está viendo si tienes conciencia, el que ve en tu tabernáculo, en tu tienda, en tu intimidad, qué haces, cómo se ríe, donde nadie está. ¿Qué intención tenía? Ajá, ¿para qué lo dijo? ¿Por qué lo escondió? ¿O por qué mintió? ¿O por qué manipuló? La cruz nos redime de eso, es preciosa la cruz. Porque si yo me equivoqué hoy y exploté como una dinamita, mañana le voy a decir, Señor, ayúdame a explotar menos, a que yo no madre tanto. Pero si no lo reconoce, no va a haber cambio. No, porque ocupamos ese catéter, esa apertura en el corazón para que el Señor cree conciencia. Y eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Okay. Nelita, ¿qué le parece? Si oramos por las personas que están en casa, para que sea Dios el que coloque ese catéter en sus corazones, para que haya conciencia de todo lo que hacemos y dejamos de hacer. Amén. Para que podamos manifestar ese amor de Dios que Él nos entregó en ese maravilloso acto de amor que fue
cuando Él subió a esa cruz Amén. a entregar su vida por todos nosotros. Amén. Padre, hoy te damos gracias, Señor, en esta tarde o esta mañana, Señor, cuando los amigos están viendo este programa. Te damos gracias, Señor Jesús, porque has venido a sacudir algo que pensamos estaba cómodo, Señor Jesús. Hoy quieres ser ese Dios Emmanuel, Señor, ese Dios que viene a vivir con nosotros, Señor. Hoy te abrimos las puertas de nuestra casa, aunque salgan cosas que no queríamos enseñar, aunque salgan actitudes que no queríamos decir, aunque hemos tal vez alzado falso testimonio dentro de nuestra misma casa para traer división, porque hay iniquidad, y la iniquidad es los hábitos aprendidos a través de generaciones. Si hubo un familiar que hacía que los hermanos se pelearan, Señor, ayúdame a no repetir ese ciclo de división. Para eso es la cruz, Señor. Ayúdame a ser consciente, Señor, de que si hacíamos chota a nivel familiar para que otro se humillara, Señor, otro fuera ridiculizado, ayúdame a no ser chota. Si soy de los que se reúnen en familia para criticar al otro, Señor Jesús, ayúdame a no ser parte de la crítica. Señor, hoy te pedimos a que vengas como ese Dios Emmanuel, y así como tú fuiste creado, Señor Jesús, y criado entre la miel y la mantequilla, Señor, ayúdanos a discernir entre el bien y el mal en un mundo que cada día está más convulso, Señor Jesús. Ayúdanos a hacer luz en la oscuridad, porque tu palabra dice que la luz disipa las tinieblas, Señor. Ayúdanos a hacer esa lámpara que dice tu palabra, que no la escondes debajo de la cama para que nadie la vea, sino la pones afuera, Señor. Ayúdanos a mostrar amor donde ya a nadie le gusta dar amor, a nadie le gusta dar favores, Señor Jesús. Ayúdanos a ir esa milla extra, Señor, inclusive con los animales, Señor, con los pájaros, Señor, a dar alimento a los pájaros, Señor, a los animales de la calle, Señor, a tener misericordia con los adultos mayores, Señor Jesús, o con los niños. Padre, ayúdanos a ser ese ente donde la cruz pueda ser mostrada, porque los pecados de nosotros no fueron perdonados por capacidad, Señor, ni por méritos propios, sino por tu sangre preciosa en esa cruz, que se levantó de los muertos al tercer día para borrar mis culpas, las iniquidades, los pecados y las transgresiones, para que podamos ser luz para otros. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí y por conmover a cada una de las personas en su corazón, en su vivir diario, Señor. Haz tabernáculo con ellos, Señor. Dios Emmanuel, vive con ellos. Así como viviste dentro del vientre de María, Señor, vive con ellos. Escucha lo que hablan y tráeles vida, Señor, donde hay muerte en cada uno de sus hogares. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso. Gracias, Padre, porque me permites hacer una introspección y poder revisar lo que ha sido de mí, Señor. Gracias porque me permites darme cuenta de cada una de esas situaciones que tú quieres que yo te entregue, Señor. Gracias, Padre, porque hoy vienes a mostrarme todas aquellas cosas que por bastante tiempo me han confundido y me han desviado del propósito. Señor, hoy te entrego esa falta de dominio propio, Señor, porque cada vez, Señor, que algo pasa, exploto y me comporto de una manera no adecuada, porque daño a las personas que amo en repetidas ocasiones, Señor, porque yo quiero siempre tener el control de mis hijos, de mi esposo, Padre, y porque quiero que siempre se haga lo que yo digo, y cuando no están de acuerdo conmigo, Señor, yo ofendo, maltrato, lastimo. Te pido perdón por eso, Señor. Te pido perdón por aquellos pequeños actos en los que yo te he faltado, Señor. Hoy te entrego, Señor, esa pereza que me da muchas veces hasta de orar, de agradecerte, Señor. Te pido perdón por lo malagradecida que he sido, porque muchas veces me he enfocado más en lo que me falta que en lo que tú me has dado, Señor. Amén. Te pido perdón, Padre, porque todas las veces, por esa gula, Señor, porque siempre quiero más de lo que no necesito, Señor.
porque esa necesidad de tener cada día más me aleja de ti, Padre, porque estoy tan obsesionado, Señor, con el trabajo, con hacer dinero, Señor, que no tengo tiempo para estar contigo, para tener ese tiempo a solas contigo, Señor. Te pido perdón por todas las veces que me has pedido que haga algo, Señor, y he omitido, Señor, tu voz, que no te he hecho caso, Señor. Cada vez que me has dicho abraza a esa persona y no te he hecho caso, cada vez que me has dicho devuelve tal cosa y tampoco te he hecho caso, Señor. Por cada vez que me has puesto en mi corazón que ayude al necesitado y he decidido hacer algo que me beneficie a mí. Sí, Señor, te pido perdón por todas las veces, Señor, que he permitido que las decisiones que yo tome sean dirigidas por el enemigo, Padre, porque es Él el que me quiere alejar, Señor, de ti y de tu propósito. Hoy, Señor, reconozco que te he faltado, pero, Señor, reconozco que te necesito, que aquí estoy con un corazón humilde, Señor, con un corazón humillado, con un corazón sediento de ti. Señor, arranca de raíz todo lo que me aleja de ti, arranca de raíz todo lo que devora, Señor, mis ganas de buscarte, Señor. Arranca de raíz todo lo que me ha alejado por tanto tiempo, todo lo que ha tapado mis oídos espirituales, todo lo que ha tapado mis ojos, Señor, en lo espiritual, lo que no me ha permitido ni ver ni accesar al propósito por el cual tú me trajiste a este mundo, Señor. Arranca de raíz, Señor, todo sentimiento de odio, Señor, toda frustración, todo sentimiento insaciable, Padre, todo lo que me desenfoque, Señor, todo lo que no me deje estar en sintonía contigo, Señor, todo lo que no me permita, Señor, estar debajo, Señor, de esa carpa, Señor, donde tenemos intimidad, Padre, todo lo que me ha sacado de esa carpa, hoy te pido, Señor, que lo arranques, Señor. Tengo sed de ti, quiero ser llena de ti, lléname con tu espíritu, Señor, y que a partir de este momento mi vida sea transformada, Señor. Hoy yo reconozco que he pecado, pero también reconozco que tú eres mi único Salvador, que sin ti yo no puedo avanzar y que te necesito, Señor. Lléname de tu presencia, lléname, Señor, y te pido, por favor, Señor, que quites toda venda para que yo pueda caminar de tu mano a ese propósito que ya ha sido marcado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Nela, muchísimas gracias. Ha estado hermoso este programa. Sí, muy rico. Que es tan lindo hablar de cuando alguien nos ama y cómo Él nos busca, pero también reconocer que todo en lo que hemos fallado, porque muchas veces, ¿verdad? Cuando oraba, el Señor ponía en mi corazón de la gula. Sí. Porque muchas veces tenemos salud, tenemos comida, tenemos trabajo y queremos cada vez más. Y es tanta la obsesión, es tanta la gula que nos olvidamos de lo realmente importante, de Dios y de amar a las personas que Dios puso a nuestro lado. Los ignoramos y nos enfocamos en otras cosas que no era el propósito por el cual Dios nos trajo a este mundo. Amén. Bueno, Nelita, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes por invitarme. Nos vemos pronto. Aquí. Muy pronto. Bueno, y gracias a todos ustedes por abrir su corazón principalmente, pero por ser obediente. La obediencia marca la diferencia y espero que Dios haga estragos en su vida y en su familia, porque lo que Él promete, Él lo cumple. Él no se arrepiente de lo que Él promete. Somos nosotros los que tenemos que disponernos para que pase lo que ya Él dijo que va a pasar con cada uno de nosotros. Nos vemos la próxima semana con más del poder del Espíritu Santo. Muchas gracias. A mi vida
vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí. ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar.